bienvenidos a Historias Criminales. Prepárense para sumergirse en un misterio que resuena a través de 8 años de silencio y secretos sombríos. La historia de Liliana y Daniela, una desaparición que sacudió Miami, revela una trama de engaños, pasión y violencia. Imaginen una familia tan unida que parecía sacada de una película, de esas que te calientan el corazón con solo pensar en ellas. En el centro de esta familia, Liliana Moreno, nacida en Cali, Colombia, en una víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 1975. Creció en un hogar donde el amor era el cimiento, rodeada de sus hermanos Amilete, Carolina y Eduardo. Desde pequeña, Liliana mostraba un talento único, una mirada que transformaba espacios comunes en escenarios de ensueño. Soñaba en grande, quería ser una arquitecta renombrada y nada la detendría. En el colegio, Liliana era la alumna que todo profesor adoraba, un faro de inteligencia y dedicación. Sus notas impecables eran solo un reflejo de su pasión por la arquitectura. Y como en un cuento de hadas moderno, Liliana transformó su sueño en realidad, graduándose con honores. Pero su ambición la impulsaba más allá de las fronteras colombianas. Quería conquistar el mundo, y Estados Unidos le ofrecía oportunidades infinitas. La familia, con el corazón apretado, apoyó su decisión, sabiendo que Liliana tenía un talento excepcional. Los primeros días en tierras americanas fueron un laberinto de desafíos, como toda gran aventura. Pero Liliana era una guerrera, decidida a construir su propio imperio. Y así surgió su empresa de arquitectura, un testimonio de su fuerza y talento. Pero aquí, la historia toma un giro sombrío, un desvío inesperado que lo cambiaría todo. Liliana conoce a Gustavo Alfonso Castaño Restrepo, un contratista colombiano, un hombre con un pasado complejo y secretos oscuros. Gustavo, casado y padre de 3 hijos, se involucra románticamente con Liliana en 2016. Desde el principio, deja claro que no quiere hijos, una advertencia sombría de lo que estaba por venir. Una relación extramatrimonial, un terreno pantanoso donde la pasión y el peligro se entrelazan. Y como en una tragedia griega, el destino se revela implacable. Un año después, Liliana descubre que está embarazada. La reacción de Gustavo es de puro terror, un miedo que resuena como un presagio. Implora a Liliana que aborte, temiendo que su familia lo descubra y su reputación se manche. Pero Liliana, fuerte como una roca, decide seguir adelante. En 2008, nace Daniela, un rayo de luz en medio de la oscuridad. Gustavo se niega a reconocer la paternidad, cortando lazos con su hija. Liliana, con el corazón destrozado, decide criar a Daniela sola, un acto de amor y valentía. Y aquí, amigos míos, la historia comienza a profundizarse, a revelar secretos que nos harán cuestionar la naturaleza humana. Si han llegado hasta aquí, es porque la historia los ha atrapado, ¿verdad? Dejen su like para que YouTube siga recomendándoles nuestros videos. ¿Y qué les está pareciendo esta historia? Cuéntenos en los comentarios. Prepárense, porque lo que viene a continuación nos dejará sin aliento. Daniela era el sol que iluminaba la vida de Liliana, su razón de ser, su todo. Incluso a kilómetros de distancia, la familia en Colombia mantenía un lazo inquebrantable, celebrando cada sonrisa, cada pequeña conquista de Daniela. La niña creció rodeada de amor, en un capullo de felicidad, ajena a la tormenta que se formaba entre su madre y su padre biológico. A los 3 años, Liliana, movida por una mezcla de esperanza y desesperación, confrontó a Gustavo sobre sus responsabilidades. La discusión fue intensa, un duelo de voluntades, pero él finalmente cedió, acordando pagar la pensión. Y entonces, algo inimaginable sucedió, Liliana y Gustavo retomaron su relación. Una decisión que dejó a muchos amigos y familiares perplejos, ya que él la había abandonado una vez. ¿Cómo pudo Liliana perdonar al hombre que ignoró a su hija? Un enigma que nos lleva a cuestionar los laberintos del corazón humano. Para mantener esta relación clandestina, Liliana aceptó vivir en las sombras, un secreto doloroso. Por un breve periodo, reinó la paz, siempre y cuando el nombre de Daniela no fuera pronunciado. Gustavo se negaba a reconocer la paternidad y Liliana, con el corazón sangrando, protegía a Daniela de la verdad.
La niña, sin embargo, florecía, una niña feliz y estudiosa, amada por la familia en Colombia, que la seguía a través de videollamadas y mensajes cariñosos. En 2016, la máscara de Gustavo cayó. Su esposa descubrió la traición y pidió el divorcio, un terremoto que sacudió las estructuras de su vida. El tribunal lo obligó a pagar la pensión de sus 3 hijos, una carga pesada para un hombre que siempre huyó de sus responsabilidades. Y como si fuera poco, una prueba de paternidad confirmó lo que Liliana ya sabía: Gustavo era el padre de Daniela. Liliana, con un atisbo de esperanza, creyó que Gustavo finalmente asumiría su papel de padre. Pero la realidad fue cruel. Él se alejó, cortó el contacto y dejó de pagar la pensión. La verdad golpeó: Gustavo nunca aceptaría a Daniela, nunca la amaría como a una hija. En medio del caos del divorcio, se sentía traicionado, una víctima de Liliana, que se atrevió a quedar embarazada en contra de su voluntad. Un hombre atrapado en su propia telaraña de mentiras y egoísmo. Y aquí, amigos míos, la historia se vuelve aún más sombría, un laberinto de secretos y mentiras que nos harán cuestionar la naturaleza humana. Prepárense, porque las próximas revelaciones los dejarán sin aliento. Liliana, con un hilo de esperanza aferrado a su corazón, creía que la llegada de Daniela sería el lazo que uniría su relación con Gustavo. Una ilusión que se hizo añicos, revelando una realidad sombría e implacable. La tensión en el aire era palpable, como el presagio de una tormenta inminente. Poco antes de la desaparición, Liliana llamó a su hermana, Carolina, para celebrar su cumpleaños. Una conversación que debería haber sido alegre, pero que Carolina describe como extraña, cargada de una tensión inexplicable. Un presentimiento sombrío que, lamentablemente, se haría realidad. En el fatídico lunes, 30 de mayo de 2016, Gustavo invitó a Liliana y Daniela a acompañarlo a una tienda de materiales de construcción. Una invitación aparentemente inocente, una fachada para un plan diabólico. Liliana aceptó, sin imaginar la pesadilla que se desarrollaría. Los 3 salieron juntos, rumbo a un destino incierto. En las horas siguientes, el silencio se abatió sobre la familia de Liliana. El contacto se cortó, un vacío angustiante que resonaba como un grito silencioso. El martes, el teléfono sonó, trayendo una noticia perturbadora. La hermana de Liliana contestó, y al otro lado de la línea, la voz de Gustavo, fría y distante, informaba que no podía hablar con Liliana. Un comportamiento extraño, por decirlo menos. Gustavo, el hombre que siempre evitó el contacto con la familia, ahora llamaba, mostrando preocupación. Una máscara de falsa preocupación que no engañaba a nadie. La familia, con el corazón apretado, intentó desesperadamente hablar con Liliana, pero todos los intentos fueron en vano. El silencio era ensordecedor, un presagio de un misterio que se profundizaba a cada minuto. La aprensión se apoderó de la familia de Liliana, un nudo en la garganta que se apretaba a cada segundo. Preocupados, rogaron a amigos en Miami que fueran al apartamento de Liliana, un último hilo de esperanza en medio del caos. Pero los amigos no encontraron a Liliana ni a Daniela, solo un apartamento vacío, un silencio ensordecedor que resonaba como un grito de socorro. La familia, desesperada, decidió llamar a la policía, registrar la desaparición de Liliana y Daniela. Al investigar el apartamento, los policías se encontraron con un escenario perturbador. El bolso, la cartera y las llaves del coche de Liliana estaban allí, intactos. La puerta, cerrada con llave desde dentro, un enigma que aumentaba las sospechas. Algo estaba terriblemente mal. La policía pronto descubrió un detalle alarmante. Daniela no había ido a la escuela durante varios días, una señal de alerta que indicaba que algo grave había sucedido. La preocupación se transformó en miedo, un presentimiento sombrío que flotaba en el aire. Al ponerse en contacto con Gustavo, se mostró extrañamente colaborativo, invitando a los policías a hablar en su casa. Durante la conversación, Gustavo presentó una versión de los hechos que parecía ensayada, fría y calculadora. Dijo que Liliana le había enviado un mensaje la noche anterior, quejándose de que no había cumplido su promesa de reunirse con ella. Afirmó que buscó a Liliana y Daniela en el apartamento a la mañana siguiente, llevándolas a la tienda de materiales de construcción.
Sin embargo, lo que siguió fue un giro impactante. Según Gustavo, durante el trayecto, discutieron y Liliana lo arañó. Afirmó que dejó a Liliana y Daniela al borde de la carretera, cerca de la tienda, y se fue. 20 minutos después, regresó, pero ya habían desaparecido. Una historia confusa, llena de agujeros, que no convenció a nadie. Al día siguiente, Gustavo se puso en contacto con la policía de nuevo, ofreciendo ayuda en la investigación. Incluso mostró fotos del lugar donde dijo que había dejado a Liliana y Daniela, así como fotos de la tienda de materiales de construcción y de su almacén. Un comportamiento extraño, por decirlo menos. ¿Por qué Gustavo, el hombre que siempre evitó el contacto con la familia, ahora se mostraba tan servicial? Una máscara de falsa preocupación que escondía secretos sombríos. Poco después de la desaparición de Liliana y Daniela, un detalle perturbador salió a la luz: se había producido un robo en el almacén de Gustavo la noche anterior. Un robo que, curiosamente, también afectó a un local vecino, equipado con cámaras de seguridad que filmaban directamente el almacén de Gustavo. El dueño de este local, un hombre que fabricaba camisetas, relató un encuentro extraño con Gustavo. Dijo que Gustavo apareció allí, haciendo preguntas sobre un pedido de camisetas que nunca se hizo, y solicitando acceso a las cámaras de seguridad, alegando preocupación por robos recientes en su almacén. Un comportamiento que levantó muchas sospechas. Mientras tanto, la búsqueda de Liliana y Daniela continuaba incansablemente. La policía rastreó un bosque cercano al lugar donde Gustavo dijo haberlas dejado, pero no encontró ningún rastro. La búsqueda se extendió a ciudades vecinas e incluso a un lago cercano, donde buzos buscaron en las profundidades. El almacén de Gustavo también fue registrado, pero no se encontró nada. En este punto, Gustavo ya era considerado el principal sospechoso, pero la policía necesitaba pruebas concretas para arrestarlo. Entonces, en la noche del 2 de junio, el caso dio un giro impactante. La policía encontró a Gustavo en su coche, estacionado exactamente en el mismo lugar donde dijo haber dejado a Liliana y Daniela. Estaba amenazando con quitarse la vida. La policía intentó convencerlo de que desistiera, pero Gustavo, en un arrebato de desesperación, confesó su culpa. Dijo que se sentía culpable por haberlas dejado allí, que la pelea con Liliana y el abandono fueron su culpa. Completamente trastornado, tomó un objeto afilado y comenzó a cortarse el cuello. La policía actuó rápido para detenerlo y lo llevó a un hospital. El comportamiento de Gustavo aumentó aún más las sospechas sobre su participación en la desaparición de Liliana y Daniela. La policía creía que estaba actuando para parecer inocente, un intento desesperado de desviar la atención. El abogado de Gustavo, por otro lado, alegó que necesitaría permanecer hospitalizado durante una semana y que los cortes en el cuello eran superficiales. También criticó el uso de la pistola Taser por parte de la policía, alegando que causó más heridas a Gustavo que las que él mismo se hizo. Sobre el caso de Liliana y Daniela, el abogado negó que Gustavo fuera el padre de la niña e insistió en que su relación con Liliana era profesional. Afirmó que no había conflictos entre ellos y que la policía perjudicó la investigación al sospechar de Gustavo. Sin embargo, se negó a explicar por qué Gustavo regresó al lugar donde supuestamente abandonó a Liliana y Daniela. El abogado reforzó la idea de que Gustavo estaba colaborando con la investigación, permitiendo que la policía examinara su teléfono móvil, casa, coche y almacén. Pero la familia de Liliana y Daniela encontró el comportamiento de Gustavo muy sospechoso. Después de todo, admitió ser la última persona en ver a Liliana con vida, y sus acciones posteriores levantaron muchas dudas. Para la familia de Liliana y Daniela, la versión presentada por Gustavo siempre sonó como una mentira mal contada, un rompecabezas con piezas que no encajaban. Sin embargo, la falta de pruebas concretas, la ausencia de un cuerpo que confirmara lo peor, hizo que el caso perdiera fuerza, se enfriara como una brasa apagada. Gustavo, mientras tanto, seguía en libertad, sin ninguna acusación formal, un fantasma que atormentaba a la familia de Liliana. Los detectives, incansables, seguían investigando, pero los meses se transformaron en años, sin ningún avance significativo. El dolor de la pérdida, la incertidumbre del destino de Liliana y Daniela, era una carga demasiado pesada para que la familia la llevara sola.
Algunos familiares viajaron a Estados Unidos, dispuestos a remover cada rincón, a encontrar cualquier pista que pudiera llevar a Liliana y Daniela. Su apartamento, que alguna vez fue un hogar lleno de vida, ahora era un escenario de recuerdos dolorosos. La indiferencia de Gustavo hacia el caso era un golpe en el estómago, una crueldad que aumentaba el dolor de la familia. Y las cámaras de seguridad del almacén, misteriosamente dañadas y robadas, un enigma que solo aumentaba las sospechas. La hermana de Liliana, con la voz ahogada por el dolor, repetía incansablemente: Gustavo sabe lo que hizo, sabe a dónde las llevó. Un año pasó, un año de agonía e incertidumbre. La familia organizó una vigilia en homenaje a Liliana y Daniela, un tributo a la memoria de las dos, un grito de justicia que resonó por las calles de Miami. Después de la ceremonia, la familia, movida por la rabia y la desesperación, fue a la casa de Gustavo, exigiendo respuestas. Pero él permaneció en silencio, un muro infranqueable de secretos. El caso continuó sin solución, un laberinto de misterios que parecían no tener salida. La policía, con la ayuda de voluntarios, amigos y familiares, rastreó cada rincón, distribuyó carteles con fotos de Liliana y Daniela por todo Miami, pero las pistas resultaron ser callejones sin salida. El FBI, reconociendo la gravedad del caso, asumió la investigación, trabajando en colaboración con las autoridades colombianas. En marzo de 2023, se abrió un nuevo capítulo. La familia descubrió que Gustavo planeaba viajar a Colombia y lo confrontó en el aeropuerto de Cali. La madre de Liliana, con el corazón destrozado, exigió que revelara el paradero de su hija y su nieta. Gustavo, con una sonrisa enigmática, respondió que ellos lo sabrían por su testimonio. La respuesta fue un detonante para la furia, y un familiar agredió a Gustavo, causando un tumulto en el aeropuerto. El enfrentamiento expuso la frustración de la familia, la sensación de impotencia ante la impunidad. La familia creía que Gustavo, como principal sospechoso, no debería tener permiso para viajar, pero la ley, fría e implacable, no los amparaba. La justicia parecía distante, inalcanzable. Pero, como un rayo en una noche oscura, la esperanza resurgió. El 29 de octubre de 2024, 8 años después de la desaparición, el FBI arrestó a Gustavo, acusándolo de secuestro con resultado de muerte de Liliana y Daniela. Las autoridades, finalmente, tenían pruebas para tratar el caso como homicidio, incluso sin que se hubieran encontrado los cuerpos. Gustavo fue arrestado y esperaba su primera audiencia. La familia de Liliana fue informada del arresto, una noticia que trajo una mezcla de alivio y dolor. En una entrevista con un periódico local, el hermano de Liliana expresó la esperanza de que el arresto de Gustavo fuera el primer paso para descubrir la verdad, para encontrar los restos mortales de Liliana y Daniela, para poner fin a 8 años de agonía. Las autoridades, conscientes de la angustia de la familia, prometieron proporcionar más detalles sobre el proceso judicial en breve. Cada palabra, cada pista, era una tenue esperanza en medio de la desesperación. Aunque los detalles eran escasos, el simple hecho de que Gustavo estuviera bajo custodia, de que sus movimientos finalmente estuvieran restringidos, era un alivio para todos. La justicia, después de tantos años, parecía finalmente estar moviéndose. A pesar de las pocas declaraciones del FBI, que indicaban que Liliana y Daniela ya no estaban vivas, el hermano de Liliana se aferraba a la esperanza, como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en alta mar. Creía que, en algún lugar, Liliana y Daniela aún estaban vivas, esperando un rescate, un milagro. Los informes de la policía de Miami revelaron un detalle perturbador: documentos, bolsos y pertenencias de Liliana fueron encontrados en la residencia de Gustavo. Un hallazgo que arrojaba una sombra aún más oscura sobre el caso. Paralelamente, el FBI continuaba su búsqueda incansable, ofreciendo una recompensa para quien proporcionara información relevante sobre el paradero de Liliana y Daniela. El motivo del arresto de Gustavo, sin embargo, seguía siendo un misterio para el público. El FBI, en un comunicado oficial, afirmó que era crucial para las investigaciones que todas las pruebas se mantuvieran en secreto. Pero dejaron claro que Gustavo era una pieza fundamental en el rompecabezas, una persona directamente involucrada en la desaparición de Liliana y Daniela. La familia, con razón,
sintió una mezcla de rabia y frustración. Gustavo, el hombre que siempre negó cualquier implicación, pasó 8 años en libertad, viviendo su vida como si nada hubiera pasado. Llegó a viajar a Colombia, a enfrentarse a la familia de Liliana y Daniela, sin mostrar ningún remordimiento. Un detalle crucial salió a la luz. Después de que se dictara su prisión preventiva, Gustavo presentó una petición solicitando que pudiera responder al caso en libertad. Una petición que fue rápidamente denegada por el juez, quien determinó que debía permanecer en prisión. Aunque los detalles no se hicieron públicos, la decisión del juez hablaba por sí sola, indicando la gravedad de las acusaciones contra Gustavo. A mediados de noviembre, todas las pruebas reunidas contra Gustavo fueron presentadas en el Tribunal Federal. La audiencia fue un evento cargado de emoción, con las 3 hijas de Gustavo presentes, acompañadas de otros familiares, amigos e incluso empleados que acudieron a apoyarlo. La acusación formal, sin embargo, reveló un plan macabro. Según los fiscales, el 30 de mayo de 2016, Gustavo atrajo a Liliana y Daniela con falsas promesas, llevándolas a un destino sombrío. El objetivo de Gustavo, según la acusación, era quitarles la vida. La acusación, con la frialdad de un bisturí, diseccionó el plan macabro de Gustavo. Utilizó medios interestatales, herramientas cotidianas como el teléfono móvil, internet y un vehículo para tejer su red de engaño. La promesa de compras en una tienda, una invitación aparentemente inocente, era solo el cebo para atraer a Liliana y Daniela a la trampa. Gustavo sugirió un restaurante cerca de su almacén, un desvío estratégico que lo llevaría al escenario del crimen. Sin embargo, la realidad era mucho más sombría. Gustavo desvió el camino, llevando a Liliana y Daniela al almacén, un lugar aislado, lejos de miradas curiosas. Los investigadores creen que fue allí, en las entrañas del almacén, donde Gustavo les quitó la vida a Liliana y Daniela, un acto de violencia que resuena en el silencio del tiempo. La fiscalía, con la precisión de un cirujano, presentó pruebas que contradecían la declaración de Gustavo. El robo y daño a las cámaras de seguridad del almacén, un acto premeditado, indicaban un intento desesperado de ocultar el crimen. La cronología de los hechos, meticulosamente reconstruida, revelaba un patrón perturbador. Imágenes de seguridad de otros establecimientos y registros electrónicos desmentían la versión de Gustavo, mostrándolo llevando a Liliana y Daniela directamente al almacén. Gustavo, en su intento de borrar sus huellas, robó las cámaras de seguridad del almacén y desactivó una cámara pública en la zona, un acto de osadía que revelaba su culpa. Su teléfono móvil, curiosamente, permaneció apagado durante el periodo en que los fiscales creen que se deshizo de los cuerpos, un intento de evitar el rastreo por las antenas telefónicas. Y para completar el cuadro sombrío, Gustavo admitió 2 veces que Liliana y Daniela estaban muertas, una confesión perturbadora que contrastaba con su declaración de inocencia. La defensa, en un intento desesperado por salvar a Gustavo, argumentó inconsistencias en la investigación, alegando que la versión de la fiscalía no se basaba en pruebas sólidas. Sin embargo, el juez, inmune a los argumentos de la defensa, denegó la solicitud de fianza, manteniendo a Gustavo bajo custodia. El caso, con la ausencia de los cuerpos, generó gran repercusión, dejando a la familia de Liliana y Daniela en un limbo emocional, un vacío que oscilaba entre la esperanza y el dolor de la pérdida. Después de la audiencia, Gustavo regresó a prisión, un prisionero de sus propios secretos. Sus abogados, en un último intento de revertir lo inevitable, intentaron descalificar las pruebas presentadas por la fiscalía. La fiscalía, por su parte, ofreció una cuerda de confesión, una oportunidad de redención que Gustavo rechazó. Con el FBI involucrado en la investigación, Gustavo ahora se enfrenta a la posibilidad de cadena perpetua o incluso pena capital. Permanece en prisión, esperando el juicio, un hombre condenado por el peso de sus propios actos. Qué bueno que esta historia te haya atrapado, que el viaje a través de este misterio te haya mantenido en vilo de principio a fin. Es gratificante saber que el arduo trabajo para crear esta experiencia, para traer a la luz la historia de Liliana y Daniela, ha sido apreciado. Cada detalle, cada giro, fue cuidadosamente construido para transportarte a este mundo sombrío, para hacerte sentir la angustia y la esperanza de la familia.
Agradecemos el apoyo de cada uno de ustedes que nos acompañan en este viaje. Los invitamos a unirse a nuestra comunidad en Historias Criminales, un espacio donde podemos compartir nuestra pasión por las historias reales, desentrañar misterios y buscar justicia para aquellos que han sido silenciados. Su interacción es fundamental para el crecimiento del canal. Cada me gusta, comentario y suscripción es como un faro, guiando más personas a esta comunidad. Al suscribirse, serán los primeros en enterarse de nuevas historias y en embarcarse en nuevos viajes de suspense y misterio. Si disfrutaron del viaje hasta aquí, si sintieron un escalofrío con las revelaciones, si la historia de Liliana y Daniela los conmovió profundamente, suscríbanse al canal, dejen su me gusta y compartan su opinión en los comentarios. Queremos saber qué les pareció, qué historias les intrigan, qué les gustaría ver en el futuro y cómo podemos mejorar con cada video. Estamos preparando muchas otras historias impactantes, llenas de suspense y giros inesperados, para mantenerlos al borde de sus asientos. Prepárense para nuevas aventuras, para desentrañar misterios que los harán cuestionar la naturaleza humana. Recuerden, la vida es un misterio, un laberinto de secretos y verdades ocultas. Juntos, podemos desentrañar estos misterios, traer luz a la oscuridad y buscar justicia para aquellos que han sido silenciados. Hasta el próximo viaje.